El plano. Existen 4 formas geométricas de definir un plano. Y estas son las siguientes. Primera, mediante dos rectas que se cortan. Dos rectas que se cortan en un cierto punto definen un plano. Es decir, existe un único plano que contiene esas dos rectas que se cortan. Segunda, dos rectas paralelas. Dos rectas paralelas también son el soporte único o la pareja de elementos que permiten la definición de un único plano. Otra forma de definir un plano son 3 puntos no alineados y una cuarta forma sería una recta y un punto no perteneciente a ella. Estas son las 4 formas geométricas genéricas de definir un plano. Existe un axioma interesante que dice que una recta pertenece a un plano cuando se demuestra que dos puntos de la misma pertenecen al plano. Es decir, que si esta recta es del plano, yo con demostrar que en dos puntos de la recta son del plano, tengo demostrado el que la recta entera pertenece al plano y por tanto el resto de sus infinitos puntos también. Luego, cuando yo quiera garantizar la pertenencia de una recta a un plano, con demostrar que dos puntos de la recta están en el plano, va a ser suficiente. Bien, igual que cuando estudiábamos la recta, definíamos el concepto de trazas de una recta, al estudiar el plano vamos a hacer lo mismo y vamos a definir el concepto de trazas de un plano. Se entiende por trazas de un plano como las intersecciones de este con los planos de proyección. Es decir, que si yo tengo aquí un cierto plano, este es un sistema de referencia formado por un plano vertical y un plano horizontal, perpendiculares entre sí. Pues si yo tengo un plano, a la recta intersección de ese plano con el plano horizontal se le denomina traza horizontal del plano y se le suele representar con una letra mayúscula. La traza vertical de un plano es la intersección del mismo con el plano vertical. Por tanto, sería una recta también que vamos a representar con la misma letra mayúscula, pero primada. Como siempre, algunos autores a esta le llaman P1 y a esta P2, otros a esta le llaman P' y a esta P segunda. En fin, cada nomenclatura es válida y lo único que interesa es saber en cada nomenclatura o en cada forma de indicar o de identificar estos elementos, saber a quién nos estamos refiriendo. Las trazas de un plano son siempre concurrentes en un mismo punto de la línea de tierra, puesto que una de las formas de definir un plano que hemos visto es la constituida por dos rectas que se cortan. Para que esta recta y esta se corten, como una está en el vertical y otra está en el horizontal, ese corte se producirá precisamente en un punto de la línea de intersección del vertical y del horizontal, que es precisamente la línea de tierra. Siempre que un plano esté definido, sus trazas o bien son paralelas a la línea de tierra o son concurrentes en un mismo punto de ella, para, conservar, la propiedad de definición de dos rectas que se cortan. Bien, luego esto sería la traza P' y esto sería la traza P del plano. Nosotros vamos a ver que ahora nos vamos a plantear cómo pasar de estas 4 formas geométricas de definición de un plano que hemos estado viendo hace un momento, dos rectas que se cortan, dos rectas paralelas, 3 puntos no alineados o una recta y un punto no perteneciente a ella, vamos a ver cómo pasar de cada una de estas formas geométricas a esta forma genérica, que en definitiva es un caso particular de una de ellas. En este caso serían dos rectas que se cortan. Entonces nosotros aquí vamos a ver que hace un momento hemos visto que si una recta está en un plano, todos sus puntos pertenecen al plano, pero para demostrarlo es suficiente con demostrar que dos puntos cualesquiera de la recta pertenecen al plano. Si este punto demuestro que es del plano y este también, como dos de la recta están en el plano, la recta está en el plano. Lo que ocurre es que la demostración de que dos puntos de una recta están en un plano, con lo que tenemos visto hasta el momento, es un poquitín complicado, y lo que se va a hacer entonces va a ser, en vez de elegir dos puntos cualesquiera, va a ser elegir los puntos traza, que es muy fácil, mucho más fácil de comprobar su pertenencia al plano, porque obsérvese que este punto, que es donde la recta intercepta al vertical, es decir, este punto que es la traza vertical de la recta, vemos su pertenencia a la traza vertical del plano de una manera inmediata. Y lo mismo ocurre con este otro punto, que es la traza horizontal de la recta. Este punto vemos que es del plano si se encuentra sobre la traza P del plano. Luego, aunque a nivel geométrico una recta está en un plano si dos puntos cualesquiera pertenecen al plano, a nivel práctico, en diédrica, en vez de elegir dos puntos cualesquiera, vamos a elegir precisamente las trazas. Es decir, si la traza vertical de la recta está en P' y la traza horizontal está en P, sabemos que esos dos puntos son del plano y por tanto la recta es del plano.
Luego una recta a nivel de diédrica ya estará en un plano si sus trazas se encuentran sobre las respectivas trazas del plano. Pero las dos, la pertenencia de una y no pertenencia de otra, implica no pertenencia de la recta al plano. Porque evidentemente, si para que una recta esté en un plano es preciso que todos sus puntos estén en el plano, en cuanto un punto de la recta ya no esté en el plano, significa que la recta no va a encontrarse sobre el mismo. Bien, dicho esto, vamos a pasar ahora a ver cómo se traduce, como decíamos hace un momento, el paso de cada una de estas cuatro formas geométricas a la forma genérica de obtención de trazas de un plano. Para ello, lo que haremos será coger y plantear un caso como el de la figura, en el cual vamos a suponer que tenemos aquí un plano cuyas trazas son estas, y nosotros dentro de este plano pues vamos a suponer que tenemos una de sus rectas definidoras que fuera esta y que la otra recta definidora fuera esta. Estas dos rectas son dos rectas que se cortan aquí en un cierto punto A y son dos rectas que pertenecen al plano. Estas serían las trazas P' y P del plano. Esta sería, perdón, la P del plano. Esta sería la traza P del plano y esta sería la traza P', como digo siempre, concurrentes en un mismo punto de la línea de tierra. Si esta recta está en el plano, sus trazas están contenidas en las del plano. Luego aquí tendremos la traza vertical de esta recta y aquí tendremos la traza horizontal de la misma. Si esta otra recta pertenece al plano, este punto V' será la traza vertical de la recta situada en P' y este punto H será la traza horizontal de la recta situada en P. Luego entonces, si a nosotros lo que nos aportaran fueran las dos rectas y quisiéramos hallar las trazas del plano, hallaríamos las trazas de las rectas, uniríamos las trazas verticales y tendríamos P' y uniríamos las trazas horizontales y tendríamos P. Y ya tendríamos halladas las trazas del plano definido por esas dos rectas que se cortan. Vamos a resolver el caso ahora en diédrica, pero teniendo esta idea que acabamos de ver aquí como referencia. Para ello lo que haremos será, lo primero, partir de dos rectas que se cortan en un cierto punto A. En la figura partimos de dos rectas, esta recta S', S' y esta recta R', R'. Esas rectas son concurrentes en el punto A, puesto que las proyecciones verticales R' y S' y las proyecciones horizontales R y S se cortan en dos puntos A' y A que se sitúan sobre una misma perpendicular a la línea de tierra, que es precisamente la línea de referencia del punto A' de intersección de ambas rectas. Es decir, que nosotros, para poner los datos de este ejercicio, lo primero que hemos hecho ha sido situar la línea de tierra, situar, por ejemplo, una de las rectas definidoras del plano, por ejemplo, la recta R', R', elegir sobre esa recta un punto A'A y una vez elegido, obligar a que la recta S' y la S pasen respectivamente la S' por A' y la S por A. Y de esta manera tenemos garantizado el que las dos rectas definidoras del plano se cortan en un punto A. Hacemos la salvedad y la diferencia de entre dos rectas que se cortan, que son las aportadas, ya digo, en este enunciado, y dos rectas que se cruzan. Las rectas se cruzan si no tienen punto en común, es decir, si esta es la recta R', de la que hemos partido, imagínense que tenemos aquí una S y S'. Vemos que la R' y la S' se cortan en este punto A' y estas se cortan en este punto. Como este punto y este quedan en distintas verticales, perpendiculares a la línea de tierra, pues vemos que las rectas se cruzan, es decir, que no tienen ningún punto en común. Siempre hacemos la diferencia entre rectas que se cortan y rectas que se cruzan. Rectas que se cortan son las que definen plano y rectas que se cruzan son las que se encuentran a una cierta distancia y no definen plano. Digamos, en plan medio de broma, humor negro, que gracias a Dios las trayectorias de los aviones se cruzan en el espacio. Si por aquí viene este avión a esta altura y por aquí viene este otro a una altura diferente de la anterior, hay una separación evidentemente entre ambos planos horizontales. Como se puede ver, gracias a Dios, esos dos aviones se cruzan y no se llegan a cortar. El problema es cuando se cortan por encontrarse en el mismo plano. Y ese es el caso dramático, ¿no? Bien, pues entonces cuando dos rectas se cortan definen plano y cuando rectas se cruzan no definen plano. Bien, pues dicho esto, pasamos ya a la resolución del caso en cuestión.
Según decíamos, y volvemos otra vez a retomar la figura del razonamiento que hemos hecho hace unos minutos, según veíamos, cuando nosotros tenemos dos rectas que se cortan en un punto A, para hallar las trazas P' y P del plano que definen, pues lo que haremos será hallar las trazas verticales, unirlas y tener P', y hallar las trazas horizontales, unirlas y tener P. Y ese sería el proceso que vamos a seguir para resolver el caso. Entonces lo primero que hacemos es hallar las trazas de las rectas. Pues de la recta R', donde R' corta a la línea de tierra referimos sobre R, y esto sería la traza horizontal HH' de esa recta. De la recta S hacemos lo mismo, donde S' corta la línea de tierra, referimos sobre S, y aquí tenemos la traza HH' de esa recta. Uniendo las dos trazas horizontales, tenemos en esta figura la traza P horizontal del plano. Prolongaríamos en este caso la línea de tierra y tendríamos este punto aquí. A continuación hallaríamos las trazas verticales. Por ejemplo, de la recta S, donde S corta, referimos sobre S'. Aquí hay que tener cuidado y referir, si estamos hallando la traza de S, referir sobre S'. Este sería el punto V'. Este punto, por él va a pasar la traza P'. Como este punto ya es el vértice de trazas del plano, no hay más que unir este punto con este para tener aquí ya la P' del mismo. Vamos a marcarla en el mismo color. Esto sería la traza P' del plano. En rigor, según hemos dicho al principio, teníamos que haber hallado la otra traza de la recta R, que sería este punto V'. Y en rigor teníamos que haber unido este punto con este y haber formado la P'. Y esa sería la comprobación de que el proceso está bien hecho, prolongar esto y ver qué pasa precisamente por este punto. Y estas serían las trazas P' y P del plano definido por estas dos rectas. Como se acaba de ver de una manera indirecta en esta ejecución, no hace falta hallar las cuatro trazas, puesto que este punto de corte de las trazas con la línea de tierra, si es accesible, podemos aprovecharnos de él. Y entonces, en vez de hallar las cuatro trazas, solemos hallar tres. También tiene la ventaja de que a veces tenemos pequeños errores de trazado y esos errores se acumulan. Y nos interesa que en vez de acumularse en este punto, que se aprecia muy fácilmente, que se acumulen en la cuarta traza, que podemos incluso ni calcular. Y de esta manera, pues o bien hallamos dos trazas verticales, las unimos y tenemos P', y el corte de esa P' con la línea de tierra nos da un punto que unido con una de las dos horizontales determina P, o viceversa. En general, las cuatro trazas solamente se calculan o se hallan cuando el papel se acaba aquí, por ejemplo, y este punto no es accesible, y por tanto no podemos aprovechar, digamos, la información que dicho punto aporta. A ese punto se le llama un vértice de trazas del plano. Y este sería el primer caso de obtención de trazas de un plano definido por dos rectas que se cortan. Existe otra de las formas que hemos visto al principio de definir un plano, volvemos otra vez a la figura original, era esta, era dos rectas paralelas. Entonces vamos a hallar las trazas de un plano formado o definido por dos rectas paralelas. En la figura se presentan las proyecciones de dos rectas paralelas, una recta R' y una recta S'. Se dice que dos rectas son paralelas cuando definen un plano o cuando en diédrica tienen proyecciones homónimas paralelas, es decir, cuando las proyecciones verticales son paralelas entre sí por un lado y las proyecciones horizontales son paralelas entre sí por otro. Entre las horizontales y las verticales no tiene por qué existir ninguna relación. Bien. Esto se demostrará en el capítulo de paralelismo, pero ahora de momento lo aceptamos y vamos a aplicar el caso a lo que estamos estudiando. Según se ha dicho hace un momento, dos rectas paralelas definen un plano. Nosotros en esta figura podemos ver que si tenemos aquí un plano pues, del tipo del que inicialmente hemos hecho en el esquema general, en el cual esto es su traza P y esto es su traza P', si tenemos dos rectas paralelas definidoras del mismo, por ejemplo estas dos, en la que esto es paralelo a esto, como son rectas del plano ocurre lo mismo, las trazas verticales se encuentran sobre la P' y las trazas horizontales se encuentran sobre la P. Luego nuestro problema se va a reducir a hallar las trazas de las rectas y unirlas. E insisto una vez más, aprovechar siempre que podamos este vértice de trazas como un punto a tener en cuenta en el que concurren siempre P' y P. En este caso, pues por ejemplo, hallamos las trazas horizontales de las dos rectas, donde R' corta a la línea de tierra, referimos sobre R, y aquí tenemos H'. Donde S' corta a la línea de tierra, referimos sobre S, y aquí tenemos igualmente H'. No habría más que unir ahora estos dos puntos H y H' estos dos puntos H para definir la traza horizontal de la recta. En este caso,
pues supongamos que esto fuera la traza horizontal del plano, perdón. Bien, el papel suponemos que se nos acaba aquí y por tanto este punto en este caso no sería accesible para hallar las trazas de la segunda traza. Entonces de R hallamos su traza vertical, tendríamos aquí V', y de S hallamos su traza vertical y tendríamos aquí V'. No habría más que unir estas dos V's primas para tener aquí lo que sería la P', que si esto estuviera bien hecho, esta P' y esta P concurrirían fuera de los límites de la pantalla o del papel en un mismo punto de la línea de tierra. Esto sería un caso en el que, como se puede ver, nos referimos a lo que se ha hecho hace un momento. Como se puede ver, pues resulta que ese vértice de trazas no lo podemos utilizar. A continuación vamos a hacer otro caso en el que sí podríamos utilizar dicho vértice de trazas. En esta figura tenemos nuevamente dos rectas paralelas, seguimos el mismo proceso. Traza horizontal de la recta R, donde R' corta referimos sobre R, y esto sería H'. Traza horizontal de S, tendríamos aquí igualmente H'. En este caso, si unimos nosotros las trazas horizontales, tendríamos la traza P del plano, prolongaríamos la línea de tierra y prolongaríamos la traza horizontal y tendríamos este punto, y ahora pues tomaríamos una cualquiera de las trazas de las rectas, por ejemplo de la recta S, pues donde S corta a la línea de tierra referiríamos sobre S', y tendríamos aquí este punto V', punto por donde va a pasar la P'. Como también tenía que pasar por este, uniríamos estos dos puntos y esta sería la P' del plano. Nosotros podríamos hallar ahora de la recta R su traza vertical y comprobar su pertenencia a la P' del plano. En este caso no se hace, pero en rigor tendría que ocurrir dicha circunstancia. Bien, a continuación vamos a pasar al cálculo de trazas del plano definido por tres puntos no alineados. La idea en este caso es, en definitiva, remitirlo a los anteriores, tanto en este como en el cuarto supuesto, que sería el siguiente. Si nosotros tenemos tres puntos no alineados, nosotros podemos unir este punto con este y formar una recta, podemos unir este con este y formar otra recta, y esas dos rectas definen un plano, que sería ya el plano buscado, y por tanto aplicaríamos el mismo criterio que hemos visto hace un momento, es decir, hallar las trazas de una recta y las trazas de otra y unirlas. Y esa sería un poco la idea esencial. Se reduce el caso al primero, como se puede ver. Da igual la pareja de puntos que elijamos, podríamos haber elegido esta otra pareja. En el caso de plano definido por una recta y un punto no perteneciente a ella, podemos hacer dos cosas. O bien, por el punto, trazar una paralela a la recta dada, en cuyo caso reduzco el caso al segundo, o bien unir el punto dado con un punto cualquiera de la recta dada. Elijo un punto cualquiera de la recta dada, este sería el punto dado, los uno mediante una recta, y esa recta junto con la recta de partida definen un plano que es precisamente el que estábamos buscando. En definitiva, en ambos casos se reduce también al cálculo de las trazas del plano, las trazas de las rectas definidoras del plano, y luego unión de trazas horizontales y unión de trazas verticales. Esa sería un poco la idea a tener en cuenta en lo que a esto respecta. Vamos a hacer una serie de comentarios interesantes que conviene tener en cuenta y que quizá con lo que se lleva visto hasta el momento no se ha hecho énfasis en ello, y es lo siguiente. Lo primero, hay una pequeña confusión que muchas veces se produce, y es la siguiente. Cuando tenemos nosotros una recta definida por sus proyecciones, cuando estudiábamos la recta R', decíamos que un punto pertenecía a la recta cuando su proyección vertical A' se situaba sobre R' y cuando su proyección horizontal A se situaba sobre R. En el caso del plano hacemos la siguiente salvedad. Obsérvese que si tenemos un plano cuyas trazas son estas, P y P', si tenemos un punto aquí situado en la traza, un punto A, como es un punto del horizontal de proyección, ese punto coincide con su proyección horizontal A, quedando la proyección vertical del mismo en la línea de tierra. Importante, es decir, que si una proyección de un punto se sitúa sobre una traza del plano, la otra proyección del mismo se situará en la línea de tierra, siempre que el punto esté en el plano, evidentemente. Si tuviera yo aquí un punto en la otra traza, por ejemplo un punto B,
el punto coincidiría con su proyección vertical, por estar en el vertical de proyección, y la proyección horizontal del punto B minúscula quedaría igualmente aquí en la línea de tierra. Este punto C' tiene su C, como se puede ver, en la línea de tierra, si es que el punto pertenece al plano. Hacemos una figura espacial para diferenciar todo esto que se debe tener en cuenta y observar que entre un punto situado en una recta y un punto situado en un plano pues no existe una gran similitud. En la recta las proyecciones del punto están sobre las proyecciones de la recta, pero en el plano, si una proyección del punto está en una traza del plano, la otra proyección está en la línea de tierra. O si una proyección está en la línea de tierra, la otra proyección está en la traza, evidentemente. Bien, esto, para que se tenga en cuenta un poco en un esquema espacial, hacemos lo siguiente comentario. Obsérvese que si tenemos aquí un plano y tuviéramos un punto, si esto es P' y esto es P, en el que esto fuera su A' sobre P' y diera la casualidad de que su proyección horizontal A cayera sobre la traza P, este es el punto A en el espacio, obsérvese que hay una separación o distancia de ese punto al plano, es un punto externo al plano. O sea que un punto en el que sus dos proyecciones, A' y A, cayeran sobre las trazas del plano, lo único que podemos garantizar del mismo, de ese punto, es que no pertenece al plano. Obsérvese, esta es la distancia de ese punto al plano, no está en el plano. Este sería el plano de perfil en el que se encuentra, digamos, el punto A. Este sería el plano de perfil. Esta es la intersección de ese plano de perfil con el plano dado, y esta sería la perpendicular, es decir, la distancia del punto real al plano. Como se ve, es una distancia y por tanto distinta de cero, y por tanto el punto no pertenece al plano. Luego, si un punto tiene una de sus proyecciones sobre una traza del plano, esto es que lo vamos a utilizar ahora enseguida a continuación, si tenemos aquí las trazas de un plano y tenemos aquí que esta es la proyección horizontal de un punto, si el punto está en el plano, su proyección vertical A' estará en la línea de tierra. Y si tenemos un punto con su proyección vertical aquí en P', su proyección horizontal está en la línea de tierra. Si la A' está en la línea de tierra, la A estará en P, y si la B está en la línea de tierra, la B' está en P'. Esto, que parece un detalle tonto, es de gran trascendencia cuando vamos a analizar ciertos aspectos relativos a las rectas contenidas en planos. Bien, dicho esto, damos un paso más y observamos lo siguiente. Supongamos que en un ejercicio tenemos aquí nosotros las trazas de un plano y que tenemos la proyección horizontal de una recta R, y que nos preguntan o nos piden que hallemos la proyección vertical de esa recta con la condición de su pertenencia al plano. Para que una recta esté en un plano, dos puntos de la recta, según hemos dicho, tienen que estar en el plano. Y entonces, cogeríamos este punto, A, y diríamos, este punto de la recta, por pertenecer al plano, como se encuentra sobre la traza P, según acabamos de decir, tiene que tener su proyección vertical A' sobre la línea de tierra. Este punto, B, por pertenecer al plano, tiene que tener su B' sobre la traza P', para que pertenezca al plano. Pues no habría más que unir A' con B', y esta sería la R', que junto con esta R definen una recta perteneciente al plano, de la cual habíamos partido como datos. En este caso, los datos del caso planteado eran las trazas del plano y la proyección horizontal de la recta, y se nos pedía la proyección vertical con la condición de su pertenencia al plano. Bien, en el supuesto en el que nos hubieran dado, en vez de las trazas, los datos, vamos a ponerlos aquí en una figura pequeña, nos dan las trazas de un plano y ahora nos dan la proyección R' de una recta, y nos piden que hallemos la R, la proyección horizontal, con la condición de su pertenencia al plano. Pues es un caso prácticamente igual que el anterior, con una pequeña variante. Si estas son las trazas del plano, esta es la proyección R' de una recta. Si queremos hallar la proyección horizontal R de la misma con la condición de su pertenencia al plano, ¿qué pasos seguiremos? Pues los mismos. Este punto, por ser un punto del plano y de la recta, sería un punto A', cuya proyección horizontal, por ser del plano, estaría en la línea de tierra. Este punto sería un punto B' de R', cuya proyección horizontal, por pertenecer al plano, estaría aquí sobre la traza P. No habría más que unir A con B para tener la proyección horizontal de la recta. Bien, esto debe tenerse en cuenta, puesto que lo vamos a aplicar en determinados momentos. Evidentemente, si esta recta R' es del plano, yo sé que cualquier punto de la recta
también va a pertenecer al plano. O sea, habiendo garantizado la pertenencia de la recta al plano, significa entonces, y la hemos garantizado porque dos puntos de la recta están en el plano, el A' es un punto de la traza vertical y el B'B es un punto de la traza horizontal. Como hemos garantizado que la recta está en el plano, cualquier punto de la recta está en el plano. Luego, un punto cuya proyección C esté en R y cuya proyección C' esté en R', que era la condición de pertenencia de puntos a recta, como está en la recta, resultará que está en el plano. Luego, ese punto CC' es un punto a la vez de la recta y del plano. Una vez estudiado esto, vamos a estudiar los llamados tipos particulares de rectas dentro del plano. El primer tipo particular que vamos a estudiar va a ser el correspondiente a las horizontales de plano. Supongamos que tenemos aquí un plano definido por sus trazas, cuya representación endiédrica, después de abrir el plano horizontal, sería esta. Bien, una recta es horizontal de plano cuando la recta espacialmente, R mayúscula, resulta paralela a la traza P. Esta recta horizontal de plano tiene aquí su proyección horizontal, R minúscula, que resulta igualmente paralela a la traza P, y la R' sería paralela a la línea de tierra. Este punto sería la traza vertical V'V de la recta. Luego, una recta horizontal de plano tiene la R' paralela a la línea de tierra, este punto sería la traza vertical, que referiríamos aquí, y esta sería la R paralela a la traza P. Y esto es una recta horizontal de plano. Si nos dijeran que halláramos la horizontal de un plano de cota 3, como la cota de cualquier punto es la distancia de la proyección, por ejemplo, de un cierto punto A', es la distancia de la proyección vertical a la línea de tierra, esto sería la cota 3. Luego no habría más que poner aquí 3 en esta paralela, y esa sería R', la horizontal de plano de cota 3. Obtenida la R', este punto ya digo que sería la traza vertical V'V, y por esta V haríamos la paralela a la traza P, y esa sería la horizontal de cota 3 del plano. Segundo tipo de rectas particulares dentro del plano son las llamadas rectas frontales de plano. Nosotros vamos a suponer un plano definido por sus trazas P y P'. Una frontal ya dijimos que era paralela al vertical de proyección, y en este caso espacialmente la recta frontal de plano es paralela a la traza P'. La proyección vertical de esa recta resulta igualmente paralela a la P', y la proyección horizontal, R, como en toda frontal, es paralela a la línea de tierra. Bien, pues entonces si tenemos aquí la representación endiédrica del plano, definido por sus trazas, una frontal de un cierto alejamiento, pues pondríamos aquí la paralela a la línea de tierra separada de la misma la magnitud del alejamiento, y esto sería R. Este punto es la traza horizontal de esa recta HH', que sería este HH', y por esta haríamos una paralela a P', y esto sería la R'. Una recta frontal de plano tiene su R' paralela a P' y su R paralela a la línea de tierra. Como es frontal, goza de las propiedades de las que hemos estado hablando anteriormente cuando hablábamos de frontales en general, ¿no? Bien, un tercer tipo de rectas particulares del plano son las llamadas líneas de máxima pendiente. Las líneas de máxima pendiente son rectas perpendiculares a la traza horizontal P del plano. Es decir, si este es el plano de trazas P y P', una línea de máxima pendiente resulta, como digo, perpendicular a la traza P. Esta es la recta espacialmente. Este punto es la traza vertical, este punto es la traza horizontal, la proyección horizontal V de este punto es esta, y esto sería la proyección horizontal R de la recta. Se demuestra que la proyección horizontal R de una línea de máxima pendiente es perpendicular a la traza P. La R' no la vamos a materializar en esta figura. Espacialmente el esquema es este. Traducido esto a diédrica, si estas son las trazas del plano, según hemos dicho, una línea de máxima pendiente es aquella cuya proyección horizontal resulta perpendicular a la traza P. Luego, esta sería la proyección horizontal R de la recta, y ahora de una línea de máxima pendiente del plano. Ahora, este punto, por pertenecer al plano, tendría su proyección vertical en la traza P'. Tendríamos aquí este punto, por pertenecer al plano, tendría su proyección vertical en la línea de tierra, como hemos dicho. Luego esto sería la R',
representativa de la proyección vertical de una línea de máxima pendiente de un plano. Como se sabe, todas las líneas de máxima pendiente de un plano son paralelas entre sí. La demostración del hecho de que si una recta es perpendicular a la traza P, su proyección horizontal también lo sea, se basa en el teorema llamado de las tres perpendiculares, que más adelante hablaremos de él. Bien, y luego habría otro tipo de rectas, que es el caso dual de este, que son las mal llamadas líneas de máxima inclinación. Ya digo, ahora explicaré por qué son mal llamadas líneas de máxima inclinación. En realidad nos estamos refiriendo a aquellas rectas cuya situación espacial resulta perpendicular a la traza P'. Esta es la recta espacialmente y esta es P' y esta es P. Entonces la resolución del caso sería similar a la anterior. Ahora es la recta con una proyección vertical R' perpendicular a P' y ahora sería ya la proyección horizontal. Este punto sería un punto A', cuya A es este sería un punto B', cuya B es este, y esto sería la proyección horizontal R de una línea perpendicular a la traza P'. Vamos a decir, una línea del plano, una recta del plano que resulta perpendicular a la P'. Ese sería como debiera llamarse en rigor. Muchos autores le llaman líneas de máxima inclinación. Digo mal llamadas porque las líneas de máxima pendiente, como la pendiente es la tangente trigonométrica del ángulo que forma la recta con el horizontal, la máxima pendiente implica la máxima inclinación, a nivel, digamos, trigonométrico. En el ámbito del dibujo, de la descriptiva, se les llama, ya digo, líneas de máxima inclinación por separar y diferenciar una de otra, y entonces son aquellas cuya R' es perpendicular a P', pero en rigor no se les debiera llamar así. Un quinto tipo de rectas particulares dentro del plano serían las llamadas rectas de perfil del mismo. Las rectas de perfil son rectas, como ya hemos estudiado anteriormente, situadas en un plano de perfil. Si yo tengo este plano de perfil y hallo la intersección de ambos planos, me daría esta recta. Esta sería la traza vertical común a los dos planos y esta es la traza horizontal. Esta es la recta de perfil. Luego, si yo tengo un plano P' y quiero una recta de perfil del mismo, no tengo más que hacer la representación y decir que esto es R y R', y para que esa recta de perfil esté definida y pertenezca al plano, decir que este punto HH' es su traza horizontal, situada sobre la P del plano, y que este punto V'V es su traza vertical, situada sobre la P' del plano. Bien, hace un momento hemos visto que cuando nosotros teníamos un plano, nosotros podíamos ser capaces de, sobre ese plano, situar una recta. Por ejemplo, si tenemos aquí las trazas del plano, podemos situar una recta, por ejemplo, una horizontal de plano. Esta recta R', que hemos visto hace un momento cómo obtenerla, con la proyección R paralela a la traza P, es una recta del plano. Si la recta está en el plano, cualquier punto de la recta pertenece igualmente al plano. Luego un punto A', perteneciente a la recta, pertenece también al plano. Esto sobre este tipo de rectas, o bien sobre una recta genérica. También hemos visto hace un momento que si nosotros teníamos las trazas de un plano y teníamos la proyección horizontal de una recta, que nosotros podíamos hallar su proyección vertical. Este era un punto 1 cuyo 1' estaba aquí, este era un punto 2 cuya 2' estaba aquí, uniríamos, y esta era la R'. Esa recta es una recta del plano. Cualquier punto de esta recta pertenece al plano. Luego, si nosotros tenemos aquí la A sobre R, refiriendo sobre R', tendríamos la A' y ese sería un punto del plano. ¿Esto qué interés tiene? Pues esto tiene el siguiente interés, que consiste en que a nosotros nos pueden dar inicialmente las trazas de un plano, por ejemplo estas, nos pueden dar la proyección horizontal de un punto, luego los datos en este ejercicio los ponemos aquí, las trazas de un plano y la proyección horizontal de un punto, y nos pueden pedir que hallemos la proyección vertical del punto con la condición de su pertenencia al plano. Entonces podemos hacerlo de varias formas, o bien utilizando una horizontal del plano, pues por A trazamos una horizontal, es decir, una paralela, su proyección horizontal paralela a la traza P.
referiríamos aquí, paralela a la línea de tierra, y esta recta es una horizontal de plano. Refiriendo desde A sobre R', tendríamos A'. Primera forma de obtener la proyección vertical de un punto perteneciente a un plano, cuando se parte de la proyección horizontal. Segunda forma, partimos de los mismos datos. Podríamos por el punto haber trazado una frontal, pues la frontal en este caso resulta paralela a la línea de tierra, su proyección horizontal. Este punto tiene aquí su proyección vertical. Esta paralela a P' sería la R' o S' de la recta, y refiriendo desde A tendríamos la A', como se puede ver, en la misma disposición que en el caso anterior. Y una tercera posibilidad, en vez de utilizar una horizontal o una frontal, utilizar una recta genérica. Si estas son las trazas del plano de que partimos, esta es la proyección del punto cuya proyección vertical queremos hallar, podemos trazar por la proyección del punto una recta T, hallar la proyección vertical de esta recta T con la condición de su pertenencia al plano. Este punto tiene su proyección vertical aquí, este punto la tiene aquí, uniríamos, referiríamos desde A y nos caería la A' exactamente en el mismo sitio que en los casos anteriores. Este procedimiento tiene, digamos, una utilidad, sobre todo, este segundo procedimiento, cuando el plano en el que queremos situar el punto es un plano de los llamados paralelos a la línea de tierra. Hay unos planos que se llaman paralelos a la línea de tierra, que tienen sus trazas igualmente paralelas a dicha recta, que serían estos. Y claro, si yo tengo aquí las trazas del plano, supongamos que esta fuera la P' y que esta fuera la P, esta es P y esta es P', las trazas de ese plano. Y tengo yo aquí la proyección A de un punto y quiero hallar la proyección vertical del mismo, con la condición de su pertenencia al plano. Aquí se pueden hacer dos cosas. Una de ellas es trazar una recta cualquiera que pase por el punto, R. Hallar la proyección vertical de esa recta. Para eso aplicamos lo que hemos visto hace un momento. Este es un punto 1, cuya proyección vertical 1' está en la línea de tierra. Este es un punto 2, cuya proyección vertical 2' está en P' para garantizar su pertenencia al plano. Uniendo 1' con 2' tengo la R' y refiriendo desde A tengo la A'. Y acabo de obtener la situación de las proyecciones de un punto, digamos, para garantizar su pertenencia a un plano. La otra forma que existiría de obtención de la proyección vertical de este punto como perteneciente a este plano sería coger y utilizar el paso al perfil, o mejor dicho, de una manera más rigurosa, en vez de coger una recta cualquiera, coger una recta de perfil que pase por el punto. Para hallar las proyecciones de esa recta, este punto sería su traza horizontal HH' y este sería su traza vertical V'V. Estas son las trazas de una recta de perfil que pasa por A. Voy a pasar a la vista de perfil dicha recta, hago este arco de centro aquí de este radio, y esta es la recta en la vista de perfil, esta es la que hemos llamado siempre R abatida. Pasaríamos el punto y lo situaremos sobre la recta en cuestión. No habría más que traer aquí esta paralela para tener aquí la A' con la condición, como digo, de su pertenencia a este tipo de planos. Bien, dicho esto, vamos a hacer un par de comentarios interesantes a tener en cuenta cuando estamos hablando de definición de planos definidos por dos rectas que se cortan, dos rectas paralelas, etc. Y es lo siguiente: cuando una de las rectas definidoras de un plano sea horizontal, la traza P del plano es paralela a la proyección horizontal de la recta. Se recuerda que si esta recta R'R fuera una recta definidora del plano, la traza P es siempre paralela a R. Si la recta definidora del plano fuera una frontal, pues es P' la que resulta paralela a S'. Supóngase que una de las rectas definidoras de un plano fuera una frontal. Pues como en una frontal de plano la S' es siempre paralela a P', esta sería la S, pues la P' va a ser paralela a dicha S'. Siempre que una de las rectas definidoras de un plano sea frontal, pues la P' va a ser paralela a S'. Entonces, supóngase, por ejemplo, el caso que planteamos a continuación. Supónganse aquí dos rectas, por ejemplo, una frontal, S', S,
un punto de esta frontal y vamos a suponer aquí ahora una R', R, como dos rectas definidoras de un plano. Obsérvese que las rectas se cortan en este punto A', luego son definidoras del plano. Si yo, por ejemplo, de la recta S', me hallo su traza horizontal, que es este punto, HH', obsérvese donde S' corta, refiero sobre S, yo sé que la traza P del plano, que estas rectas definen, va a pasar por aquí. Pero como, aprovechando la propiedad anterior, como una de las rectas definidoras del plano es paralela, es horizontal, la traza P va a ser paralela a R. Luego no habría más que por este H trazar una paralela a R, y esta sería la traza P del plano. Por este punto ha de pasar P'. Y ahora puedo hacer dos cosas. O bien basarme en la propiedad que si una recta definidora de un plano es frontal, como esta es S', pues resulta que la P' es paralela a S', o bien eso, y entonces lo que haría sería, por este punto, vértice de trazo del plano, hacer una paralela a S', y esto sería la P' del plano que estábamos definiendo. La otra opción era, una vez que había obtenido ya la traza P, de la R', haber hallado su traza vertical, que sería este punto V', y unir este punto con este para haber definido la P'. O sea que esta es paralela a esta y lo podía haber utilizado basándome en la propiedad anterior. Y esto es una de las cosas interesantes cuando hayamos trazar de plano a tener en cuenta, que si una de las rectas definidoras es horizontal, la traza P es paralela a la proyección horizontal de esa recta. Y si una de las rectas definidoras de un plano es frontal, la traza P' es paralela a S'. Otro caso interesante es que cuando una de las rectas definidoras de un plano es paralela a la línea de tierra, el plano que define también lo es. Supóngase este caso en el que tenemos una recta definidora de un plano R', y que la otra es una recta que la corta y que es esta recta S'. Como se puede ver, la recta S' es una paralela a la línea de tierra. Pues de entrada, el plano que busco contiene las trazas de la recta R, pues pasará por V', esto quiere ser perpendicular a la línea de tierra, y por aquí pasará por H'. Por aquí pasa P y por aquí P'. Como la otra recta definidora es paralela a la línea de tierra, el plano también lo es. Luego no hay más que por aquí hacer una paralela y tener P, y por aquí una paralela y tener P'. Y esas son las trazas del plano definido por esas dos rectas, siendo una de ellas paralela a la línea de tierra y por tanto careciendo de trazas, o estando dichas trazas en el infinito, claro. Bien, y luego habría otro caso a tener en cuenta, y es que cuando yo tengo dos rectas definidoras de un plano, bien sean paralelas o bien se corten, y las trazas de estas rectas salgan de los límites del papel, yo siempre puedo coger un punto de una recta y un punto de la otra y unirlos, y formar una tercera recta, que pertenece al plano, puesto que dos puntos de la misma pertenecen al plano. No habría entonces más que utilizar las trazas de esta recta nueva generada así, para por ellas pasar las del plano. Un ejemplo típico es este que planteamos a continuación, en el que las rectas definidoras son dos rectas paralelas a la línea de tierra. En realidad ya sabemos que al serlo una de ellas, en este caso las dos, el plano va a ser paralelo a dicha línea de tierra. Supongamos que tenemos una recta R' y una recta S'. Esas dos rectas definen un plano cuyas trazas quiero hallar. Entonces, según aplicando este esquema anterior, yo consideraría un punto cualquiera de una de ellas, por ejemplo de R. Este punto A', elijo un punto de R. Y elijo un punto de S. B' sobre S' y B sobre S. Esos dos puntos constituyen una tercera recta, cuya proyección vertical es esta y cuya proyección horizontal es esta. De esa recta me hallo sus trazas, pues hallo la traza horizontal, que sería este punto H', y hallo la traza vertical, que sería este punto V'. Como una de las rectas, en este caso las dos definidoras del plano, son paralelas a la línea de tierra, aplico la propiedad anterior y resultará que las trazas del plano también van a ser paralelas a la línea de tierra. Por aquí pasa P y por aquí P', pues no habría más que hacer el trazado, y estas serían las trazas P y P' del plano que estas rectas definían. A continuación pasamos a hablar de los tipos de planos particulares. Existen una serie de planos que son particulares y que por tanto tienen alguna circunstancia que mencionar. El primer tipo de plano particular a considerar son los llamados planos horizontales.
son planos que por ser paralelos al horizontal de proyección solo tienen una traza, que es en este caso la traza vertical P'. Su representación, si esta es la línea de tierra, es simplemente con una traza P'. Como propiedades importantes de estos planos es primera que solo tienen traza vertical y segunda que cualquier figura situada en ellos se proyecta en verdadera magnitud sobre el horizontal, al ser paralelo el plano al horizontal de proyección. La proyección vertical de cualquier figura va a ser un segmento situado sobre la traza P'. Segundo tipo de planos que podemos estudiar son los llamados frontales. Un plano es frontal cuando resulta paralelo al vertical de proyección. Luego un plano que solo va a tener una traza, en este caso traza horizontal. Su representación, pues, igual que en el anterior, indicando solamente su traza horizontal, la única que existe. Y la idea es la misma, cualquier figura situada en estos planos se proyecta en verdadera magnitud sobre el vertical y la proyección sobre el horizontal va a ser un segmento de la traza. El tercer tipo de plano que estudiamos es el plano paralelo a la línea de tierra, ya hemos hablado de él. Son planos que tienen sus dos trazas paralelas a la línea de tierra. Serían estas que vienen aquí. Son planos en los que dentro de ellos uno de los tipos de rectas que existen son las llamadas rectas paralelas a la línea de tierra. Cualquier otra recta que corte a la anterior, junto con una paralela a la línea de tierra, definen este tipo de planos y tienen sus dos trazas paralelas a la línea de tierra, tanto la P' como la P. A continuación tenemos dos tipos de planos que van juntos, que los podemos incluir juntos, que se llaman planos proyectantes. Sobre este tipo de planos, a la hora de la nomenclatura, existen disparidad de criterios. Nosotros seguimos siempre un criterio, digamos, salomónico, pero muy geométrico. Y es, por ejemplo, este plano que tiene su traza vertical P' perpendicular a la línea de tierra. Este plano en realidad es un plano perpendicular al horizontal y es como en rigor se le debiera llamar. Planos perpendiculares al horizontal. En la representación endiédrica, como decimos, tienen su traza P' aquí perpendicular a la línea de tierra y su traza P formando un cierto ángulo con dicha línea de tierra. Ángulo que se encuentra en verdadera magnitud, siendo este uno de los pocos casos en los que el ángulo de la traza con la línea de tierra coincide con el ángulo del plano, en este caso con el vertical de proyección. La característica de estos planos es que cualquier recta o elemento situado en ellos, su proyección horizontal R se confunde con la traza P. Luego entonces una recta de este plano sería esta recta, por ejemplo, R'. La R, la característica es que la R está coincidente con la traza horizontal P del plano. Obsérvese que cualquier punto de esta recta, todos sus puntos, se proyectan aquí por el hecho del ángulo formado por el plano con el horizontal de 90 grados, pues claro, la dirección de proyección coincide con estas líneas verticales que están aquí trazadas. Luego entonces la proyección de todos los puntos de esta recta se va a situar confundida con la traza P. Algunos autores a estos planos llaman proyectantes horizontales. ¿Por qué? Pues porque la traza P coincide con la proyección horizontal. Pero en rigor, como se les debiera llamar, es planos perpendiculares al horizontal. Otros autores les llaman planos verticales. En definitiva, esto es un plano vertical. Con lo cual se puede observar la gran disparidad en los criterios de la nomenclatura de estos planos. La forma de decir que es un plano perpendicular al horizontal es una forma inequívoca. El caso dual del anterior son los llamados planos perpendiculares al vertical de proyección. Sería este tipo de planos en los que la traza horizontal P es la que resulta perpendicular a la línea de tierra. Esta sería la traza P'. Los autores que seguían nomenclaturas similares enunciadas hace un momento a este tipo de planos le suelen llamar planos de canto. Muchos autores le llaman planos de canto. Pero hay otros que le llaman proyectantes verticales. Obsérvese que cualquier recta situada en este plano, la característica dual del anterior es que la proyección vertical R' va a confundirse con P'. Obsérvese que este punto, su proyección viene aquí, que este punto, su proyección viene aquí. Luego toda esta recta, su proyección vertical, viene a confundirse con la R', con la P'. Luego esta R' es cualquier figura situada en este plano se va a confundir con la P' y la proyección horizontal R pues ya adoptará una determinada situación. Estos planos, el ángulo que forma la traza P' con la línea de tierra,
coincide con el que forma el plano con el horizontal, cosa que en un plano genérico no ocurre. El siguiente tipo de planos son los llamados planos que contienen o que pasan por la línea de tierra. Muchos autores a estos planos los llaman planos línea de tierra punto, y eso es debido a que, primero, las trazas están confundidas aquí en la línea de tierra. Entonces, claro, para que un plano quede definido hay que dar una recta y un punto, no perteneciente a ella. Pues claro, se da un punto A y la línea de tierra, digamos, como representativa de las trazas del plano. La representación endiédrica es la indicación de las proyecciones del punto, de uno de sus puntos definidores, del punto elegido, y un par de tracitos en las proximidades de la línea de referencia con las letras representativas de las trazas. En este caso, la traza P y la P' están aquí confundidas, ya digo, en la línea de tierra. Un caso particular de estos planos son los llamados bisectores. Cuando este ángulo sea igual a este, es decir, cuando esta altura sea igual a este alejamiento, pues entonces el punto que estamos definiendo es, digamos, un punto del bisector y por tanto el plano que se está definiendo es el bisector. Para hallar este ángulo formado por el plano con el horizontal, nosotros lo que podemos hacer es el punto definidor elegido, hacer centro aquí con esta abertura, hacer este arco, es decir, pasarlo al perfil. Este sería el punto A en el perfil, y uniendo este punto con este, tendríamos aquí esta visión de perfil del plano, y este es el ángulo del plano con el horizontal y este es el ángulo del plano con el vertical, que son ángulos complementarios, su suma es 90. Luego también podríamos nosotros dar como información para definir este plano diciendo que pasa por la línea de tierra y que forma un cierto ángulo con el horizontal. Lo que haríamos sería entonces una línea cualquiera con ese ángulo, elegiríamos un punto de esa línea, lo desabatiríamos y estas proyecciones A' junto con la indicación de que las trazas están ahí en la línea de tierra nos servirían para definir este plano. Otro plano que viene a continuación y que no se va a hacer el dibujo en el espacio de su indicador, de su aspecto geométrico, es el llamado plano perpendicular al primer bisector. En su momento, cuando estudiamos la teoría de perpendicularidad, veremos el porqué de esta circunstancia. Un plano es perpendicular al primer bisector cuando sus trazas forman ángulos iguales con la línea de tierra. Hacemos la salvedad de recordar que había un tipo de recta cuyo aspecto es parecido a este, es decir, se recordará que había unas rectas en que las dos proyecciones formaban ángulos iguales con la línea de tierra. Estas eran rectas contenidas en el primer bisector. Obsérvese que el aspecto es parecido, pero no tiene nada que ver. Esto es una recta y esto es un plano. Esto es una recta contenida en el primer bisector y esto es un plano perpendicular al primer bisector. Digamos que estos planos, su característica es que todo punto V'V de la traza vertical lleva asociado un punto HH' de la traza horizontal, tal que esta distancia es igual a esta. Esa es la idea, lo cual se traduce en que estos ángulos son iguales. Pero insisto que esto no es el bisector. Segundo, que este ángulo no tiene por qué ser obligatoriamente 45 grados, 45 también, pero ese es uno de los infinitos posibles valores. Y tercero, que estos son las trazas de un plano perpendicular al primer bisector, mientras que estos son las proyecciones de una recta contenida en el primer bisector. De la misma forma, tendríamos el otro tipo de planos, que sería el caso dual, serían los perpendiculares al segundo bisector. Tienen sus trazas confundidas y en prolongación. Y recuerdan a un tipo de rectas que eran las contenidas en el segundo bisector, que tenían sus proyecciones, digamos, confundidas. Estos son proyecciones de una recta contenida en el segundo bisector y estos son trazas de un plano perpendicular al segundo bisector. Como se puede ver, una vez más, no tiene nada que ver una cosa con otra, aunque el aspecto recuerde en un caso y en otro. Estos planos espacialmente dibujados no tienen nada de particular, digamos que esta sería la traza vertical, esta sería la traza horizontal y este es el aspecto espacial de este tipo de planos, con una peculiaridad, y es que al hacer el abatimiento del horizontal, la traza P adopta una posición que queda en prolongación de P'. Digamos que si yo pongo aquí este punto, pues tendré que decir algo más para saber si es un punto de la traza vertical o de la traza horizontal. Si digo que este punto es una prima A, estoy diciendo que es un punto de la traza vertical, pero si digo que es un BB', estoy diciendo que es un punto de la traza horizontal. Entonces, tan traza vertical es esto como esto, y tan traza horizontal es esto como esto. Y este sería otro tipo de planos interesantes a tener en cuenta. En su momento veremos que estos planos perpendiculares al primero y segundo bisector
son aquellos que contienen arrectas perpendiculares al primero y segundo bisector respectivamente. En su momento haremos una justificación del por qué las trazas de este plano perpendicular al segundo bisector quedan así y el por qué las trazas de un plano perpendicular al primer bisector quedan así, con esta distancia igual a esta, en cualquier línea de referencia, o con este ángulo igual a este.